Ahí estoy grabando. Bien, entonces continuamos. Lo que les decía, a diferencia de la sociedad feudal, donde la educación o la formación era el resultado del monopolio eclesiástico y funcional principalmente a la relación de subordinación entre el señor feudal y el siervo, sumando el resto, bien, lo que va a suceder en la sociedad moderna, industrial y capitalista es que el sistema educativo va a responder, como ustedes ya saben, a la especialización de funciones que requiere la división industrial del trabajo. Bien, lo que sucede en esta sociedad industrial y capitalista, nos señala el autor, es que cuanto más se especializan las funciones de los sujetos, los individuos van desarrollando cada vez más una personalidad autónoma, es decir, se van haciendo cada vez más independientes los unos de los otros. ¿Bien? Es decir, yo me siento, una característica propia de la sociedad moderna, capitalista, industrial, es que yo me siento cada vez menos identificado con el otro, y lo que me vincula al otro es directamente un vínculo fruto de la necesidad. Yo necesito del otro, pero no me identifico con el otro en tanto colectivo. ¿Bien? Por ende, para el autor, lo que caracteriza a esta sociedad moderna, industrial, es un gran proceso de individualización. ¿Bien? Entonces, la pregunta que se hace el autor es la siguiente: ¿cómo asegurar el orden, la cohesión en una sociedad, ¿no?, moderna, cada vez más compleja, constituida por individuos cada vez más autónomos? O sea, ¿cómo se hace para asegurar la cohesión? ¿Saben lo que es cohesión? No coerción. ¿Cohesión? ¿Les suena? Comunidad. Sería el orden, pero no por medio de la violencia, como lo sería la coerción o la coacción. Perfecto. Cohesión tiene que ver, como señalaban ambos compañeros, tiene que ver pertenencia, unión, sentido de comunidad, ¿bien? Que está pensado principalmente de forma como una construcción social indirecta y no con el uso directo de la fuerza, como señalaba el compañero. Bien, entonces, ¿cómo se asegura el orden, la cohesión en una sociedad cada vez más compleja, constituida por individuos cada vez más autónomos, como es la sociedad moderna, capitalista, según Durkheim? Dice, la cohesión social, la cooperación, no se logra automáticamente a fuerza de necesidad. ¿Bien? Es decir, yo no me siento identificado con el otro, yo no establezco un vínculo de pertenencia con el otro, yo no me siento como parte de un colectivo con el otro simplemente porque necesito del otro, sino que para yo sentirme cohesionado con el otro, se requiere de un marco normativo común y de canales institucionales que regulen las expectativas y deseos individuales. A ver, ¿qué sería un ejemplo de un marco normativo común o una idea o ideas comunes que nos unen a todos y que nos hacen pensar de forma más colectiva y que nos pueden hacer pensar como un cuerpo social cohesionado, o funcionar como un cuerpo social cohesionado? La idea de nación, la idea de ciudadanía, ¿no? La idea de ley, bien, por ejemplo, ¿no? Y muchas más, por supuesto. Todas estas ideas constituyen, según Durkheim, un marco normativo común que a través de un conjunto de instituciones hacen posible que los sujetos regulen sus deseos y expectativas individuales. Es decir, lo que está diciendo claramente es este marco normativo común el que articula la conciencia colectiva. Bien, la conciencia colectiva. Sin esta conciencia colectiva, sin el desarrollo de esta conciencia colectiva, es muy difícil
conseguir una sociedad cohesionada. Entonces, de esta manera, al constituirse y articularse una conciencia colectiva, se logra la confluencia de intereses. ¿Bien? Y es el sistema educativo la institución más importante en el desempeño de dicha función. Es decir, es el sistema educativo el instrumento o el medio institucional a partir del cual se construye, se difunde, se interioriza este marco normativo que hace posible la conciencia colectiva. ¿Ok? Bien. Entonces, para seguir con el desarrollo de la definición cada vez más compleja y más abarcativa que va haciendo Durkheim desde una concepción sociológica de lo que es la educación, dijimos entonces, antes dijimos en primer lugar que siempre tenemos que pensar a la educación, a los sistemas educativos, desde un carácter histórico, siempre a partir del sistema social en el cual están insertos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, sumemos otro elemento más. Él dice, en segundo lugar, debemos pensar los sistemas educativos como un conjunto de prácticas e instituciones organizadas a lo largo del tiempo y en relación con otras instituciones. Esto, que parece una definición sencilla y que no aporta mucho, realmente es una idea muy importante para el autor, por lo siguiente. Él dice, o sea, la educación o el sistema educativo no es un edificio, es un conjunto de prácticas, en primer lugar. Prácticas que puede hacer desde un docente, desde un alumno, alumna, desde un directivo, etc. ¿Bien? Y algo más complejo, dice, los sistemas educativos no se explican por sí mismos, sino siempre en relación con otras instituciones, dependiendo del momento histórico que analicemos. Instituciones que han influenciado el sistema educativo a lo largo de la historia, la familia, la religión, asociaciones culturales, partidos políticos. Es decir, siempre hay que pensar a los sistemas educativos como hechos sociales complejos. Como hechos sociales complejos condicionados por un conjunto de instituciones. Bien. Al ser hechos sociales complejos, los sistemas educativos no pueden cambiarse a voluntad del sujeto, sino que su transformación es claramente dificultosa. ¿Bien? O sea, imagínense ustedes, por suerte la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes, imagínense si hubieran nacido en un momento en que el colegio o los colegios públicos tenían en las aulas la figura de un papa, de una virgen, de una cruz. O sea, imagínense, digamos, el contexto de condicionamiento social que está ejerciendo una institución sobre el sistema educativo en un momento en particular. Y la modificación siempre son graduales, nunca son fruto de la voluntad de los sujetos, de que un día se levantan y cambian esos condicionamientos, sino que resultan a lo largo del tiempo. Porque son claramente construcciones colectivas. Y al ser construcciones colectivas, los sistemas educativos dependen de múltiples factores condicionantes. Y como dije antes, esto lo hace hechos sociales complejos. ¿Ok? Tercer elemento, para seguir definiendo el sistema educativo, es que estos, dice el autor, reproducen los parámetros de normalidad dominantes en la sociedad. ¿Qué podemos entender? ¿O qué entienden ustedes? ¿Qué creen que puede llegar a ser parámetros de normalidad dominantes? Que los sistemas educativos reproducen esto. ¿Qué puede ser? De nuevo puede tener que ver con lo que la sociedad necesita. Uh-huh. Y cuando hablamos de normalidad dominante, de normalidad, de que estamos hablando de lo que se espera. De lo que se espera.
Bien. Por ejemplo, en ciertos momentos se esperaba que el hombre sea el proveedor de la casa y principalmente heterosexual. Bien. Bien. Y los sistemas educativos no hacían más que reproducir eso, ¿no? Es decir, pero el sistema educativo lo reproduce arbitrariamente, no, reproduce los parámetros de normalidad, entre comillas, por supuesto, dominantes en la sociedad. O sea, reproduce que el niño, la niña tiene que cumplir con ciertos comportamientos, con cierta formalidad en el aspecto, pelo corto, etcétera. Lo mismo para el docente, como para el alumno o la alumna. Es decir, cada sociedad va reproduciendo dichos parámetros de normalidad y el sistema educativo, como no es más que un medio que reproduce, ¿no?, las necesidades que tiene la sociedad en esos momentos, no hace más que, valga la redundancia, reproducir lo que se considera normal o lo que la sociedad espera de los individuos en esos momentos. ¿Bien? En cuarto lugar, para sumar a la definición, dice, los sistemas educativos se le imponen a los individuos con una fuerza irresistible, ¿no? Se le imponen. Bueno, esta es una definición bastante obvia. Es por esto que dice Durkheim en el texto, dice que es vano creer que podemos educar a nuestros hijos como queremos. ¿Bien? Con esto está diciendo sencillamente que existen patrones de conducta o prácticas socialmente aceptadas o vigentes que se le imponen a los individuos desde el exterior. Nadie te pregunta, digamos, qué está bien, qué está mal, sino que directamente se le impone al individuo, más allá de la influencia que pueden tener los padres o la familia al respecto. Por ende, es claramente los sistemas educativos como una institución de socialización y formación y reproducción social, tiene un carácter claramente coercitivo. Coercitivo. La coerción es una característica neta y clara de los sistemas o de la institución educativa. Coerción, entiéndase por imposición, imposición principalmente indirecta. ¿Bien? Principalmente indirecta, que tiene que ver con la interiorización de hábitos, costumbres y estereotipos sociales. ¿Bien? Bien. Entonces, cuando los individuos obviamente se alejan de estas costumbres, hábitos y estereotipos sociales que se despliegan a través del sistema educativo, la sociedad no hace más que contener a aquellos que se separan de dichos estereotipos a fin de garantizar el orden social. En quinto lugar, el autor dice, los sistemas educativos deben ser pensados también como unos y múltiples, es decir, la educación, dice, para decirlo mejor, es una y múltiple al mismo tiempo. ¿Por qué dice esto el autor en el texto? ¿Por qué es una y múltiple? ¿Recuerdan? Creo que en un momento habla como de las capas sociales, ¿no? ¿Puede ser? Ahí va por ahí. Va por ahí. Bien. Eso sería porque es múltiple. Bien, claramente. A ver, la educación es una porque dice, existe una educación común que nos atraviesa a todos, ¿no? Existe una educación común. Una base de ideas, de concepciones que todos compartimos indiferentemente del estrato o medio social de pertenencia. No, estas ideas que hablábamos recién, estas ideas de ley, ciudadanía, nación, ¿no? Bueno, esta idea de lo que llama el autor espíritu nacional, ¿no? Lo que, a ver, yo lo puedo sintetizar de una forma muy banal cuando, qué sé yo, a las personas que les gusta el fútbol, por supuesto, ver un mundial, ver un partido de la selección, y uno siente cierto vínculo emocional con ese partido, con los jugadores, bla, 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 bla. Ahora, ¿por qué? Porque compartimos cierto ideario común, ¿no? Ideario común de la nación, la bandera, íconos patrios, etc. Bueno, esto hace que en primer lugar la educación sea una,
Bien, una base común que compartimos todos. Pero también la educación es múltiple. Como señalaba el compañero, la educación que se recibe está estrechamente relacionada y condicionada por el estrato o medio social de pertenencia de cada uno. Es decir, la manera en que se va a formar o que se va a encaminar, si ustedes quieren, a ciertas personas va a depender del entorno social y familiar en el cual se desenvuelve. Bien. Por ejemplo, esto obviamente siempre hablando como regularidades, no como ciencias exactas, ¿no? Estamos en el marco de las ciencias sociales, que uno puede decir, si se nace en una familia de padres profesionales, es decir, que han logrado adquirir una educación superior, académica, y forman parte de una clase media argentina sólida o consolidada, seguramente querrán para su hijo, para su hija, una educación similar. Bien. ¿Y esto por qué? Porque cada estrato o medio social de pertenencia va condicionando, bien, va preparando al individuo de forma diferente. ¿Ok? Por eso la educación, dice, podemos explicarla así, dice, es la sociedad y cada medio social particular los que a través del sistema educativo construyen el ideal de hombre y mujer que la sociedad percibe. Es la sociedad, es decir, la sociedad toda, pero también cada medio social particular, la que construye a través de la educación o el sistema educativo el ideal que la sociedad percibe. Bien, siguiendo con el desarrollo de la definición. Esto es muy importante. Él dice, una sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Una sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Por ende, los fines de la educación para Durkheim son principalmente sociales. ¿Qué está diciendo con esto? Que son sociales principalmente. Por ejemplo, ustedes están acá escuchándome a mí, lamentablemente, dando esta clase, ¿ok? Perfecto. Ustedes están acá, o sea, por algo específico, porque quieren estudiar, cada uno tendrá su motivación individual, porque quiere recibirse, obtener un título, por lo que sea. Es decir, si yo hago una interpretación rápida, seguramente errónea, ¿no? Pero rápida, de por qué estar ustedes acá, uno podría decir, sinceramente, quieren obtener. Hola. Hola. Franco, ¿fue Nahuel? Hola. Hola. A ver, ¿se puede cerrar ese micrófono? Y esperemos que lo encuentre a Nahuel. Bueno. Bien. Entonces, si los fines son sociales, lo que está diciendo el autor, que la educación no se agota en la simple movilidad individual. Es decir, no hay que pensar al sistema educativo como un espacio donde el individuo simplemente lo que va a buscar es un título, una credencial educativa, para lograr cierta movilidad social individual, sino que principalmente los sistemas educativos deben ser pensados como aquellos que persiguen fines sociales y no se limitan o agotan en favorecer la movilidad individual. ¿Cuáles serían estos fines sociales? En primer lugar, es la reproducción social. El primer fin social... Santiago, ¿me querías preguntar algo? Sí, perdón, Matías, ¿podés volver un segundo al anterior que me faltó ver lo último? Sí, cómo no. Sí, lo que te decía, lo que les decía en realidad, que dice, no podemos pensar a los sistemas educativos como simples medios de movilidad individual. No se lo puede pensar solamente como eso, es decir, como el individuo utiliza el sistema educativo para obtener un título, una credencial que le sirva para moverse o desclasarse o moverse de clase o para que le sirva simbólicamente, sino que los sistemas educativos principalmente tienen un fin social, una finalidad social. La primera finalidad social es funcionar como un medio de reproducción social. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que es un
un medio de reproducción social el sistema educativo. Quiere decir que en primer lugar tiende a la homogeneidad, pero al mismo tiempo a la heterogeneidad. Entonces, vuelvo a repetir, es un medio de reproducción social porque hace este doble movimiento, este doble juego. Tiende a la homogeneidad, pero también a la heterogeneidad social. Es decir, por un lado, transmite a todos nosotros similitudes esenciales, ¿bien? Pero por otro lado, incentiva la especialización educativa. Es decir, transmite una base común para que todos establezcamos una pertenencia y desarrollemos una conciencia colectiva, pero al mismo tiempo necesita que nos especialicemos en diferentes tareas o funciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Obviamente, para que se pueda desarrollar una clara división del trabajo y que los individuos logren cooperar y necesitarse unos a otros. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Profe, a mí me gustaría agregar algo. ¿Qué se quiere? Yo todo esto lo relaciono, por ejemplo, con la historia de Argentina y pienso en Sarmiento, ¿no? En lo que hizo en esos tiempos, que si bien algunas cosas de las que dijo o sus posturas son cuestionables, es justamente lo que quería, creo, en base a la educación, no solo educar a las personas, sino también lograr esa cohesión social y esa unidad. Lo mismo que pasó años después, a principios del siglo XX, creo que es cuando se empezó a hacer todo esto de la colimba y la educación militar obligatoria, etcétera, 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 y militarizar a los hombres argentinos también como para darle un sentido de unidad, una identidad nacional, digamos. Claramente, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Ezequiel, con lo que planteas. Digamos, el carácter fundacional que está en la idea de Sarmiento con respecto a la educación, no simplemente como medio, sino para fundar de alguna manera, ¿no? Para de alguna manera, constituir una nación, está muy presente tanto en sus postulados como en sus ideas prácticas. Más allá de las visiones particulares que uno pueda tener sobre ciertos personajes de la historia. Pero sí claramente está esa idea desde mi punto de vista. Bien, entonces, ambas funciones, seguimos con la idea de reproducción social, ambas funciones, es decir, lograr la homogeneidad y la heterogeneidad social, tienden en primer lugar a lograr la cooperación y pertenencia entre los sujetos, y en segundo lugar, a lograr la dependencia entre los mismos. Es decir, al desarrollar tareas cada vez más específicas, lo que se logra es la dependencia, que yo necesite del otro. ¿Bien? Y de esta manera se asegura la reproducción del orden. Este es el primer fin social que tiene la educación, la reproducción social. En segundo lugar, el segundo fin es el disciplinamiento social. Segundo. Esto es bien sencillo, digamos. ¿Qué debemos entender por disciplinamiento social? Que lo que busca es reproducir los parámetros de normalidad que están vigentes en la sociedad, ordenando las conciencias y las conductas individuales. Bien, eso tenemos que pensar como disciplinamiento, ¿no? Disciplinamiento del cuerpo, disciplinamiento de la mente, de la conducta, ¿no? Bien, de la conciencia. Bien. En tercer lugar, el tercer fin es la socialización. Uno podría explicar muy sencillo la socialización y podría decir lo siguiente, ¿no? La socialización es hacer del individuo un ser social, ¿no? Pero en realidad no está diciendo mucho con eso, ¿no? Hacer del individuo un ser social. Pero si decimos esto, que la educación busca hacer del individuo un ser social, está diciendo que no lo era antes, ¿se entiende? Que no lo era antes. Entonces, el autor hace el siguiente desarrollo teórico para explicar este fin que persigue la educación, que es la socialización. Él dice lo siguiente. Dice, tenemos que pensar la socialización en dos dimensiones. En primer lugar, la socialización debemos entenderlo como la diferencia entre la educación que se da entre el animal y el ser humano. Obviamente, tengan en cuenta la salvedad que es un autor de época donde todavía los seres humanos somos animales, ¿no? Que quede claro esta cuestión. Somos animales con un desarrollo diferente a otros mamíferos, pero somos animales, por supuesto. Habiendo esta aclaración totalmente vacua y necesaria, el autor lo que hace es esta diferenciación. Dice, la socialización se da de forma diferente entre el animal y el ser humano, ¿no? ¿Cómo es la educación
en el caso de los animales. En los animales, dice el autor, predominan las predisposiciones orgánicas, las cuales direccionan su comportamiento. Es decir, dice el autor, en los animales lo que existe es un condicionamiento biológico a seguir determinados comportamientos. Y dicho condicionamiento biológico es muy fuerte. ¿Bien? Lo que uno podría llamar hoy instinto. ¿Bien? Un condicionamiento biológico. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer ahora nosotros? ¿En el hombre existe tal condicionamiento biológico tan fuerte como en el animal? No. Para Durkheim no. Entonces dice lo siguiente. En el animal, al existir tan fuerte condicionamiento biológico, lo que hacen sus progenitores es desarrollar ciertos instintos que ya se encontraban en estado pasivo en el animal. Por ende, la educación en el animal no crea nada nuevo. Simplemente lo que hace es movilizar o poner en movimiento las predisposiciones orgánicas, haciendo el posible desarrollo de ciertas capacidades. Esto parece difícil, pero no lo es. Es bien sencillo. Él dice, en el caso del animal es muy fuerte la predisposición biológica, orgánica, que hoy podríamos llamar instintiva. Entonces lo que hace el progenitor o progenitora en el animal es, cuando lo educa, cuando lo entrena, cuando está al lado de él, es movilizar, poner en acción ciertas características biológicas que ya estaban presentes en el animal. ¿Bien? Que ya estaban presentes. Por ende, la educación en el animal no está creando nada nuevo, simplemente moviliza las predisposiciones orgánicas que existían en él. En cambio, la educación en el ser humano es bien diferente. ¿Por qué? Él dice, los hombres y las mujeres se caracterizan por ser una tabla rasa. ¿Qué querrá decir esto? Una tabula rasa. Que estamos predispuestos a absorber todo lo que se nos vaya enseñando, digamos. Perfecto, y si decimos que es una tabula rasa, ¿qué estamos diciendo? Tabula rasa. Tabla rasa, hoja en blanco. Hoja en blanco, esa exactamente. O sea, lo que decís Ezequiel es correcto, digamos, estamos dispuestos a llenar ese vacío, entre comillas, ese vacío, casi vacío, ¿no? Esa hoja en blanco. ¿Bien? Por ende, las predisposiciones en el ser humano, según la concepción de Durkheim de época, son vagas, son generales, no se encuentra predeterminado orgánicamente, biológicamente, el hombre a seguir determinado comportamiento o personalidad. Lo que hoy podríamos decir de forma muy banal, podríamos decir, no se nace malo, no se nace delincuente, no se nace amoral, digamos, es el resultado de una construcción, porque la predisposición biológica y orgánica es muy vaga y muy general según el autor. Bien, entonces es ahí, al ser muy vaga esta predisposición orgánica, es ahí donde el sistema educativo debe intervenir haciendo del sujeto, que es un ser asocial, un ser social. Bien, cuando hablamos que el sujeto es un ser asocial, tenemos que entender esto según Durkheim, que es un ser de deseos ilimitados, que desea ilimitadamente. Bien, ¿cuándo se transforma en un ser social? Cuando sus deseos encuentran sentido. ¿Cuándo encuentran sentido sus deseos? Cuando ese sujeto está normatizado, normado, ¿bien? Atravesado por las instituciones sociales. Bien. Por eso para Durkheim va a ser muy importante el rol que cumplen las instituciones, ¿bien?, en la sociedad. Perfecto. Entonces, la intervención de la educación en el ser humano crea algo nuevo, es decir, un ser social, y garantiza la vida en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué garantiza la vida?
porque dejaría, imagínense si todos fuéramos simplemente seres de deseos ilimitados. Tu deseo pone en riesgo mi vida, pone en riesgo mis deseos, pone en riesgo la convivencia social. Por ende, al constituirse como un ser social, esto hace posible o garantiza a grandes rasgos la vida colectiva. Entonces, estos son los tres fines sociales que debe llevar adelante el sistema educativo: reproducción social, socialización y disciplinamiento. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, dice, la sociedad, dice Durkheim, se hace visible a través de las instituciones. ¿Bien? Una de estas instituciones, no la única, pero una de estas instituciones fundamentales del sistema educativo. Las instituciones producen normas. Dichas normas configuran las prácticas colectivas. Y de dichas prácticas colectivas, resultan las ideas colectivas o sociales. Este proceso normativo necesariamente conlleva coerción. Bien, necesariamente conlleva coerción. Recuerden, cuando hablamos de coerción, no estamos hablando necesariamente de una imposición social directa. No estamos hablando necesariamente de que la sociedad se presenta frente a nosotros, disculpen que lo diga así de forma tan abrupta, con un garrote pegándonos en la cabeza, sino que la coerción social en general se expresa de forma indirecta, impersonal, principalmente en el momento en que el sujeto interioriza la norma. Bien, entonces, este proceso que necesariamente conlleva coerción no representa, este punto es muy importante, no representa una tiranía sobre el individuo. Es decir, esta imposición social no representa un ejercicio de tiranía, de autoritarismo social sobre el individuo. ¿Por qué dice esto? Todo lo contrario, dice. La coerción institucional, por eso, no cualquier tipo de coerción, sino la coerción institucional garantiza la libertad del individuo, ya que la libertad es fruto de la reglamentación. Muy interesante. A ver, pensemos juntos, dice, la coerción, la imposición garantiza la libertad. Parece una contradicción, ¿no? La imposición garantiza la libertad, porque la libertad es fruto de la reglamentación. Explica de la siguiente manera. Dice, si los sujetos desearan libre e ilimitadamente, serían esclavos de sus propios deseos. Si uno como sujeto deseara libre e ilimitadamente, ¿qué pasaría? Esclavo de sus deseos, de sus expectativas, ¿bien? Sus deseos caerían necesariamente en un, a ver, ¿cómo decirlo? Caerían en un sinsentido al no poder concretarlos de forma ilimitada. ¿Bien? Lo cual, por este motivo, son las sociedades, a través del sistema educativo, y otras instituciones, por supuesto, las que tienen que marcar cuáles son los límites máximos y mínimos a los deseos de los sujetos. ¿Bien? Pero es la sociedad a través de las instituciones, no el individuo a sí mismo, porque el individuo jamás se podría marcar los límites a sus deseos, sino que los límites a sus deseos es el resultado de que ese sujeto haya sido atravesado institucionalmente, a través de un sistema educativo, un sistema judicial, etc. ¿Bien? Pero es muy interesante lo que está diciendo el autor, porque acá la idea de libertad no se opone a la idea de límite que le tiene que poner la sociedad. Dice, uno es libre siempre y cuando haya sido atravesado institucionalmente, porque en ese momento sabe cuál es el sentido de su deseo, sabe cuál es el límite de sus deseos,
sino desearía ilimitadamente. Y el desear ilimitadamente pone tanto en riesgo sus deseos por no poder concretarlo, como también pone en riesgo mis deseos, ¿eh? Porque su deseo puede poner en riesgo el mío, porque desea ilimitadamente. Por ende, la libertad como concepto vacuo en sí mismo no existe. Hay que pensar siempre la libertad asociada al carácter normativo, ¿bien? Al carácter coercitivo que ejercen las instituciones. A ver, esto es una verdad revelada de Durkheim, es un concepto, es una idea que me parece muy interesante, uno puede estar de acuerdo o no, pero es muy interesante para pensar la idea de libertad, no simplemente como yo hago lo que quiero, o el deseo mío, o el desear ilimitadamente es la definición de libertad, cuando en realidad la libertad siempre, desde Durkheim, tiene que ver con la necesidad de que mi deseo tenga sentido al ser normal. ¿Okay? Entonces, los límites máximos y mínimos a los deseos lo tiene que marcar la sociedad, ¿bien? Y no se lo puede marcar a sí mismo el individuo, ¿bien? Y no se puede dejar a la familia, teniendo en cuenta este rol que tiene la educación, no se puede estar exclusivamente en manos de las familias o del ámbito privado dicha función. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si la educación se limitara solamente al ámbito familiar, ¿qué pasaría, dice Durkheim? La sociedad se fragmentaría, se desintegraría. Imagínense, cada grupo social o cada espacio social educaría al individuo de acuerdo a sus creencias particulares y no a partir de una base común, que es lo fundamental. ¿Bien? ¿Bien? Por ende, dice Durkheim, si sucedería esto, sería una sociedad claramente conflictiva. Esto incrementaría el conflicto social, porque cada sociedad estaría construida a partir de creencias particulares, ausentes de ideas comunes. Esto haría que la sociedad sea claramente una sociedad conflictiva. Por ende, la función de la educación es principalmente una función colectiva. ¿Bien? Y por último, y ya con esto cerramos, queda un minuto y algo, ¿cuál es el rol del Estado en la educación? Y él dice algo muy sencillo. Él dice, el Estado debe desempeñar simplemente un rol de contralor o difusor normativo. O sea, no le corresponde crear las normas, sino difundir y exigir el respeto y cumplimiento de las mismas. ¿Bien? Y garantizar, este punto es clave, las condiciones sociales para que el sistema educativo pueda desempeñar su función colectiva. Es decir, dar el marco necesario para que el sistema educativo pueda desarrollar. ¿Ok? Bien, con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. La idea es que ustedes puedan, obviamente, en lo posible, ir con la lectura de los textos bastante al día, de forma sistemática, de a poquito todos nos vayamos soltando en este nuevo medio, de esta nueva forma de dar clases, y vayamos participando de una forma más activa, pero bueno, conmigo seguramente se volverán a encontrar un próximo sábado, el próximo sábado es con María Teresa, y seguramente el siguiente tendrán una nueva clase conmigo. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Chao. Gracias, Matías. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias, profe.